Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, de Plains, Illinois. Un día, en una humilde casa del insignificante pueblo de Nazaret, se le apareció un ángel a una joven israelita de no más de 14 o 15 años. Ellos sostuvieron una conversación extraordinaria. Esa mujer es, después de Jesús mismo, la figura más representada en la historia del arte cristiano. Esta mujer ha capturado la imaginación de nuestros mejores poetas, desde Dante hasta T.S. Eliot. Procesión Mariana de las Luces, Lourdes, Francia. A esta mujer se acercan millones con las penas de su corazón porque creen que es su madre. María, la Madre de Dios. La Anunciación. Museo del Prado, Madrid, España. El ángel le dijo: Ave María, regocíjate, hija privilegiada. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Como invariablemente sucede con aquellos a quienes los ángeles se les aparece, María se asustó. No tengas miedo, le dijo el ángel. Concebirás y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Cuando se pregunta cómo será posible, ya que no tiene experiencia sexual, el ángel le explica: el Espíritu Santo entrará en ti y el poder del Altísimo descenderá sobre ti para que tu santo Hijo sea llamado Hijo de Dios. Y María respondió: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y con eso el ángel la dejó. Lo que vemos aquí es que María es el nuevo Israel. En el Antiguo Testamento muchas personas, al ser llamadas, huían de Dios, resistiéndose a su voluntad. María hace lo que el Señor le pide. De alguna manera, la esencia del drama bíblico está destilado en este encuentro. Vemos en plenitud la naturaleza del Señor en la agraciada y no violenta invitación. En una variedad de historias de la tradición mitológica, cuando los dioses intervienen en asuntos humanos, lo hacen con violencia, irrumpiendo con una violación, sea lo que sea lo opuesto a una violación. Eso está presente en esta historia. María es invitada, me atrevería a decirlo, cortejada por el mensajero de Dios. Su libertad y dignidad son respetadas y su curiosidad es bienvenida, y vemos a un ser humano pleno en la figura de María.
Los padres de la iglesia compararon a María, la madre de la iglesia, con Eva, la madre de todos los hombres. En el momento decisivo, Eva tomó el fruto del árbol del bien y del mal. Sucumbe a la tentación buscando la divinidad. ¿Por qué Dios había prohibido el comer de ese árbol? ¿Por celos de que los humanos se crecieran? Nunca. Esa, de hecho, es la sugerencia de la serpiente, el padre de la mentira. Dios le dio a nuestros primeros padres prácticamente dominio absoluto sobre el jardín, simbolizando su deseo de que vivieran plenamente. La participación de Adán y Eva en el jardín del Señor nos evoca el rango de la actividad humana y sus logros. Desde deportes a la política, de la filosofía al arte y la ciencia. ¿Por qué la prohibición? Porque Dios quiere que nos enamoremos de Él. Cuando dos jóvenes se conocen y se sienten atraídos, se empiezan a conocer, se analizan, se estudian y se evalúan uno al otro. Pero su relación cobrará vida solo en la medida en la que dentro de este proceso se enamoren, se entreguen uno al otro. Al alcanzar nuestros objetivos, debemos dejar que Dios nos alcance. Catedral de Notre Dame, París, Francia. Y aquí está María, declarándose la esclava del Señor y permitiéndose ser la Madre de Dios, aunque apenas entendía las implicaciones de lo que esto significaba. Su obediencia revierte la desobediencia de Eva. Por eso en el medievo imaginaban que el ave del ángel, A-V-E, del ángel invertido, era Eva. El teólogo Hans Urs von Balthasar dice que todas las formas de la vida de la iglesia surgen de la forma mariana, de este consentimiento a Dios, de este fiat. Hágase en mí según tu palabra. Hay una explosión de interés por María en Occidente gracias a San Bernardo en el siglo XII. Y tras Bernardo todas las catedrales son Notre Dame, Nuestra Señora. Todas son de Nuestra Señora. ¿Por qué? Algunos piensan que Europa estaba más civilizada, era más gentil y su dimensión femenina estaba surgiendo. Pero María ha estado allí desde el principio. Estaba ya en las Escrituras. Los padres de la iglesia se interesaban mucho por María como la nueva Eva. Siempre ha estado ahí. Yo creo que es el hecho de que María es la Madre de Dios. Eso siempre le ha parecido a las personas demasiado fascinante. Que Dios sea tan humilde como para tener una madre humana. Y si tiene una madre, entonces tiene primos y tiene abuela y abuelo. Creo que es para enfatizar cuán tangible es la encarnación. Dios encarna y a María se le asocia con la piedad y gentileza, y es nuestra abogada. Ella aboga por la raza humana. María y Sión. María es una figura importante en la historia de la salvación, ya que es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No sé de otro recinto que ejemplifique mejor la conexión entre la antigua y nueva alianza que la Catedral de Chartres, dedicada a Notre Dame, Nuestra Señora. Pero esta consagración no captura de todo su significado. Busquen en el libro de Henry Adams, Mont Saint-Michel y Chartres, para entender que en el medievo no veían un edificio así, solo dedicado a María o solo como el lugar donde María estaba. Más bien era la representación del cuerpo de María. El ábside de la iglesia corresponde a la cabeza de María, el transepto a sus brazos y la nave a su cuerpo. El laberinto,
Un camino curvo inscrito en un círculo está localizado a 2/3 del largo de la nave, al nivel del vientre. Detrás de mí está el vitral oeste de la Catedral de Chartres, uno de los más magníficos del mundo. Es del mismo tamaño y circunferencia que el laberinto en el piso de la catedral. A la hora exacta, los colores del vitral brillan perfectamente sobre el laberinto. Y eso nos habla de la encarnación, de la impregnación del vientre de la Virgen por la luz celestial. Esta asociación nos permite ver de manera más profunda otro aspecto del misterio de María. María es Sión, ella es Israel. Personifica las figuras de este pueblo santo, a quienes Dios preparó durante muchos siglos para recibir su palabra. Es una hija de Abraham, el primero en escuchar a Dios en la fe. Es como Sara, Ana y la madre de Sansón, ya que da a luz contra toda expectativa. Es como Isaías, Jeremías y Ezequiel, los grandes profetas que anhelan la venida del Mesías. Es el cumplimiento del arca de la alianza en el templo, ya que se vuelve de la manera más realista posible la portadora del verbo divino. Ella es como el autor de los salmos y los libros de la sabiduría y los proverbios, ya que ella, como San Lucas dice, meditaba todas estas cosas en su corazón. María tiene lo mejor de Israel. Tiene fe, es paciente y está atenta a la palabra de Dios y responde con prontitud a las solicitudes divinas. Es interesante que la palabra prisa se use al respecto de María. San Lucas dice que después de la anunciación se dirigió apresuradamente al monte. Israel tendía a ser lento en responder a Dios. María se mueve. En el festín de la boda de Canaán, María se dirige a los sirvientes y les dice, al modo de un profeta, maestro y patriarca de Israel. Estas son sus últimas palabras registradas en el Evangelio. Hagan lo que Él les diga. Creo que hay un peligro en la devoción cristiana de presentar a María de una manera demasiado sentimental, exagerada, porque no es una figura sentimental en la Biblia. María recibe el mensaje y es una jovencita normal que le dirige al ángel una pregunta normal. ¿Cómo será posible? ¿No? Y su integridad e inteligencia son respetadas y ya sabe qué hacer. Se va apresuradamente al monte a visitar a su prima y luego se mueve por la historia de la salvación con un gran valor y simpleza. Así que no es una figura sentimental, es una gran figura bíblica. Es el nuevo Israel que sigue la palabra divina. Así que sería un error sobre sentimentalizar a María. Es el discípulo modelo. Agustín lo dijo, es la primera discípula, así que es el modelo de todos nosotros. María, la Madre de Dios. Mientras moría en la cruz, Jesús vio a su madre y al discípulo que amaba, y le dijo a María, mujer, aquí está tu hijo, y a Juan, aquí está tu madre. Se dice que desde ese momento, el discípulo la recibió en su hogar. Éfeso, Turquía. Ese texto apoya la creencia ancestral de que el apóstol Juan haya llevado a María con él cuando viajó a Éfeso, Asia Menor, y que ambos terminaron su vida en esa ciudad. Y sí, en la cima de una colina sobre el mar Egeo, a las afueras de Éfeso, hay una morada que la tradición reconoce como la casa de María.
Estoy en las ruinas de la antigua iglesia catedral de Éfeso. Un concilio se llevó a cabo aquí en el año 431. El asunto a tratar era la articulación de la naturaleza y persona de Jesús. Volvemos a la pregunta que Jesús mismo hacía primero. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta cautivó la mente de la iglesia y los grandes intelectos de la época se esforzaban por responderla. Hubo progreso en el concilio de Nicea en 325 y luego en el concilio de Constantinopla de 381. Pero en el siglo V hubo otra controversia por la enseñanza de Nestorio, obispo de Constantinopla, quien estaba influenciado por la escuela de Antioquía, que se preocupaba mucho por la humanidad de Jesús. Él decía que en Cristo dos personas se unían, la divina y la humana, en una intensa unión moral. Significaba que María, la responsable del elemento humano de Jesús, podría ser la Christotokos, portadora de Cristo, pero no Theotokos, la Madre de Dios. De hecho, Nestorio creía que era una blasfemia decir que Dios tenía madre. Y Cirilo, obispo de Alejandría, que estaba en contra, creyó que Nestorio era un hereje y convocó al concilio que se reunió aquí en el verano de 431. Después de mucho deliberar, los padres del concilio determinaron que no se podía pensar en Jesús solo como un humano, con una intensa relación con Dios, porque eso haría de él solo un santo supremo, pero no el Hijo de Dios encarnado. En esta única persona, lo divino y lo humano se unen. Esto significa, concluyeron en el concilio, que Nestorio se equivocaba al negarle a María el título de Theotokos. Si en efecto Jesús es divino y María es madre de Jesús, debe llamársele Madre de Dios. Cuando esta declaración formal fue hecha, todo el pueblo de Éfeso celebró esa noche con un desfile de luces. Es un buen ejemplo del principio general, que digamos lo que digamos sobre María, no es para darle atención a ella, sino a Cristo. Decir que María es la Madre de Dios es defender esa complicada declaración de que Jesús sí es divino, de que en Él Dios se volvió como nosotros. Fulton J. Sheen dijo que María es como la luna, su luz siempre es reflejada y viene de una fuente mayor. La Inmaculada Concepción. Hay dos doctrinas al respecto de María, que se declararon formalmente hace relativamente poco, pero cuyo origen es antiguo. Los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen. Noten cuán físicas, a veces demasiado, son estas doctrinas. Cómo nos llaman a ver la actividad de Dios sobre un simple cuerpo humano. En esto, nuevamente, hay un propósito cristológico. Nos hablan de la encarnación. En 1854, el Papa Pío IX declaró que María, por una gracia especial, fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Por eso el ángel se refiere a ella en la Anunciación como llena de gracia. De estar manchada como todos por el pecado original, habría caído seguramente en una variedad de pecados reales. Pero Dios la preservó, nos dice la Iglesia, del pecado, y así la llenó de gracia desde el primer momento de su vida. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Y no significaría esto que María simplemente no necesita salvación?
La respuesta tradicional a la primera pregunta es que Dios preparó un receptáculo digno para la recepción de su verbo. Así como el Sanctum Sanctorum del Templo de Jerusalén se mantenía puro y limpio, para que el templo definitivo, el nuevo Sanctum Sanctorum, no tuviera mancha. También sabía que María tendría un papel decisivo en la historia de la salvación, que estaría muy asociada al trabajo de su hijo. Por lo tanto, era obvio, apropiado, que ella, como él, no tuviera pecado. Y la respuesta a la segunda pregunta es esta. María es como nosotros, salvada por la gracia del Señor. Pero como dicha gracia es propiamente eterna o atemporal, puede ser aplicada de forma tal que socava el ritmo normal del tiempo. Así que a manera de un golpe preventivo, la gracia de Cristo quita el pecado de su Santa Madre antes de que Cristo apareciera físicamente. Esta doctrina recibió una sorprendente ratificación en un humilde pueblo francés situado a los pies de los Pirineos. Lourdes, Francia. En febrero de 1858, los 6 miembros de la familia Soubirous vivían en esta choza, de un solo cuarto. Se le llamaba calabozo, porque había sido una prisión. Los oficiales de Lourdes pensaban que las condiciones eran muy duras para los criminales. En realidad casi parecía una cueva. El 11 de febrero del 58, la mayor de los hijos Soubirous, Bernadette, salió de este lugar a Massabielle, un basurero, a las afueras del pueblito de Lourdes. Fue con una de sus hermanas y una amiga a buscar leña para calentar el hogar. Mientras sus amigas corrían, Bernadette, que tenía asma, se quedó atrás, cerca del Gué, un río afluente. Sintió una brisa y escuchó algo. Cuando volteó a ver qué lo causó, vio a una hermosa joven vestida de blanco y con una rosa amarilla en cada pie. Instintivamente Bernadette tomó su rosario y la mujer, que tenía un espectacular rosario de perlas, empezó a rezar con ella. Cuando Bernadette terminó de rezar, la mujer sonrió y desapareció. Bernadette sintió la necesidad de volver a Massabielle y al siguiente día fue a ese lugar con algunos amigos. Nuevamente vio a la señora, pero esta vez la extraña visitante habló. ¿Me harías el favor de volver los próximos 15 días? Y luego dio un mensaje para el sacerdote. Construye un templo aquí y deja que las procesiones vengan. Cuando Bernadette le dio el mensaje al párroco, el padre Teiramal, fue rechazada. Pero aún con las burlas y la oposición oficial volvió. En una de sus visitas, la señora le pidió que cavara buscando un manantial. Cuando lo hizo, la gente creyó que se había vuelto loca. Pero eventualmente el agua empezó a fluir ahí. Y en una ocasión un niño paralítico se curó después de bañarse en ella. Bernadette volvió durante 15 días y entró en comunión con la señora. Pero a pesar de lo que se dice, ella no dijo saber quién era esta misteriosa mujer.
Se refería a ella como la señora, o en su propio dialecto, Aquero, esa. El 24 de marzo, la noche antes de la fiesta de la Anunciación, sintió el impulso de ir a la cueva. La señora la esperaba y Bernadette sintió el impulso de preguntarle su nombre. 3 veces se lo pidió y finalmente la señora la vio con una mirada seria y su voz, temblando con emoción, dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Qué maravilloso y típico que María se le apareciera a un alma tan pobre y humilde. En el gran Magnificat del Evangelio de Lucas, María canta las alabanzas al Señor que derriba a los poderosos de sus tronos y levanta a los humildes. Bernadette, que era una especie de cavernaria, fue visitada por la Inmaculada Concepción, por la Reina del Cielo, que recibió el mensaje del ángel en una choza y dio a luz al Hijo de Dios en una cueva. Tenemos un prejuicio de que somos modernos, con mentes analíticas y científicas, y los pobres de entonces, pobrecitos. Esta niña llega con una historia y todos le creen. Es demasiada condescendencia de nuestra parte. No eran bobos. Tal vez no habían estudiado, pero no eran bobos. De hecho, había un sutil criterio establecido. En personas de esta parte del mundo, sin educación ni sofisticación, había un criterio que usaban para determinar si alguien se comportaba de manera loca y si alguien en serio había visto algo, ¿entiende? Y aplicaban el criterio, analizaban lo que había dicho. Y Bernadette fue investigada de muchas maneras. Y parte de su encanto es que era tan común, ordinaria y honesta, que su historia era muy consistente. Hay un principio articulado por Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles cuando decía: ¿nos deshacemos de los cristianos? Y sabiamente él dijo: oigan, hay que dejarlos en paz. Si no son de Dios, van a desaparecer. Si son de Dios y peleamos, estaríamos peleando contra Dios. Es un principio muy bueno. Algo así ocurrió. Algo pasa, ¿qué hacemos? No hagamos nada, a ver qué pasa. Piensen en todos los que fingen visiones extraordinarias. ¿Y qué producen? Nada, desaparecen con el tiempo. Luego hay que decir, siguiendo el principio de Gamaliel, si peleamos contra esto, estaríamos peleando contra Dios. La Asunción de la Virgen. La Asunción de la Virgen fue declarado dogma de la Iglesia en 1950 por el Papa Pío XII, pero las raíces de esta doctrina son muy antiguas. Se dice que María, al final de su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Yo sé que podría parecernos muy extraño o mitológico, pero consideren el no dualismo de la Biblia. La religión bíblica no es filosofía griega, no pone al alma en contra del cuerpo, ni presenta la salvación como el alma escapando del cuerpo. Más bien ve la salvación como la transfiguración, la perfecta elevación de un todo. Nos llama no a un escape del mundo, sino a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Que María fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Nuevamente no lo piensen de manera espacial. Habla de una elevación de María enteramente como persona a la dimensión de Dios. Al final del credo de los apóstoles, escuchamos de la resurrección de la carne,
pues María es alguien que experimentó esta salvación definitiva. La doctrina de la Asunción de María toma con gran seriedad este mundo terrenal y estos cuerpos inferiores. La Casa de la Virgen, Éfeso, Turquía. Hablamos de la dormición de la Virgen, lo que es una idea interesante. Decimos que se quedó dormida. ¿Cómo sería para una persona sin pecados pasar de esta vida a la siguiente? Como pecadores, encontramos la muerte como algo horrible, porque nos alejamos de Dios y nos acercamos a la muerte con una especie de terror o miedo. Si no tuvieras pecados, ni uno solo, completamente en paz con la voluntad de Dios, entonces la transición de esta vida a la otra sería como irse a dormir. Cuando yo me duermo no lo hago con terror, lo hago con gran confianza en que despertaré y mi vida seguirá. Así que un santo o una persona sin pecado, como la Madre de Dios, se dormiría en el Señor. Esta es una manera notable para describir la forma en que María dejó este mundo. Esas enseñanzas de María, aunque pueden parecernos raras y mitológicas, llegan al corazón de lo que es el cristianismo. Madre de la Iglesia. María Inmaculada, la Madre de Dios, elevada en cuerpo y alma al cielo, no solo tiene un interés histórico, ni es solo un poderoso ejemplo espiritual. Más bien, como Reina de los Santos, María es una presencia continua, activa en la vida de la Iglesia. Su tarea básica, como siempre, es atraer personas a la comunión con su Hijo. La Iglesia cree que de una manera misteriosa, María sigue diciéndole sí a Dios y continuando su misión. Ciudad de México. Literalmente, hay miles de reportes de apariciones de la Santísima Madre en todos los siglos católicos. Ya exploramos la aparición de Bernadette en Lourdes. Capilla del Pocito, Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Ahora vamos a hablar de un extraordinario encuentro entre la Santa Madre y, como casi siempre, uno de sus pequeños. El 9 de diciembre de 1531, unos 10 años después de que los españoles trajeran la fe a esta parte del mundo, un indígena llamado Juan Diego, recién converso a la fe, caminaba por la colina del Tepeyac, donde estoy parado. Iba camino a misa. Escuchó el canto de las aves, volteó a ver de dónde venía y encontró una visión impresionante. Había una mujer vestida con luz celestial. Se presentó como la Madre del Altísimo y tenía una simple petición para Juan Diego. Quería que el obispo le construyera un templo aquí en su honor. Siendo un hombre sencillo y humilde, Juan Diego fue directo con el obispo, le contó la historia y él lo escuchó, pero también dijo, quiero una señal. Juan Diego volvió al Tepeyac el 12 de diciembre. Ella le pidió que se quitara la tilma, que era una prenda humilde que usaban los campesinos. Estaba hecha de fibras de cactus, y en esa tilma le ayudó a juntar unas rosas que estaban retoñando a pesar de la época del año. Esa sería la señal para el obispo. Juan Diego tomó todas las rosas y fue directo con el obispo. Lo hicieron esperar un rato. Dicen que el asistente del obispo quería averiguar qué tenía la tilma, pero no se las mostraba. Al fin fue llevado ante el obispo, abrió su tilma y las rosas cayeron al suelo. Pero luego, para su sorpresa, vio que el obispo se arrodillaba, porque algo más impresionante pasó. En la tela de la tilma estaba la imagen de la mujer vestida de luz. Basílica de Guadalupe, colina del Tepeyac, norte de la Ciudad de México. Uno estaría tentado a decir qué encantadora historia para una época más simple y crédula.
Pero la mejor contraindicación para escépticos es la tilma misma, que pueden ver a mis espaldas. Los estudios muestran que es del siglo XVI y que está hecha de las simples fibras de cactus, que en las mejores circunstancias durarían 20 o 25 años. Pero sigue ahí, 500 años después. Y la imagen, la extraña y hermosa imagen. Los estudios muestran que no se usaron pigmentos conocidos al hacerla y no hay un trazo por debajo. Además, el poder simbólico que tiene es extraordinario. Es una mestiza, ni española ni azteca, una mezcla de las dos razas. Los mexicanos la llaman la morena, por el color de su piel. La cinta que usa es un signo azteca de embarazo. Está sobre el sol y la luna, y su manto tiene estrellas. Sol, luna y estrellas eran dioses para los aztecas. Esta mujer es más grande que ellos. Al mismo tiempo mantiene la mirada abajo y sus manos en oración, sugiriendo que hay alguien más grande que ella. Y su nombre, Guadalupe, probablemente es una deformación española de la palabra Coatlachupe, que significa aquella que aplasta a la serpiente. La serpiente era otra divinidad azteca importante, y la que aplasta a la serpiente es aquella predicha por el libro del Génesis. Es un hecho aceptado que a 10 años de la aparición, casi toda la nación mexicana se había convertido al cristianismo. 9 millones de personas. Son más o menos 3,000 personas por día por 10 años. Un mini Pentecostés diario por una década. Y la imagen continúa encantando, fascinando y atrayendo. El templo de Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los sitios religiosos más visitados del mundo cristiano. Las personas vienen aquí por millones para ver a la morena. Algunos se acercan suplicando, en penitencia o gratitud, de rodillas. Literalmente hay decenas de miles de historias de María y apariciones en todos los siglos. Creo que muchas de ellas, si no la mayoría, son cuestionables. Pero hay algunas, sin embargo, que no puedes ignorar y que se quedan en la mente. Hay algo en los detalles, algo en la integridad de la historia, pero también diría en las consecuencias. Se juzga el acto espiritual por su fruto. ¿Cuál fue el resultado? Si ven un lugar así, se puede ver lo masivo. Para empezar, la conversión de México, que es lo más extraordinario de Guadalupe. A 10 años de la aparición, todo el país se convirtió. Los franciscanos, 10 años antes de la aparición, habían logrado muy poco. Juan Diego era alguien raro, un azteca que se hizo cristiano, y después de Guadalupe, todo el país se convirtió. Y hasta este día, casi 500 años después, las personas aún vienen a verla. A diferencia de aquellas personas que en un paso a desnivel en Chicago vieron a María en el salitre, ¿lo recuerdan? Bueno, a nadie le preocupa, no hubo un efecto, nadie va ahí hoy en día. Hay que juzgar las cosas por el fruto, por las consecuencias. Madre de la Alianza. Estoy parado en la pirámide del Sol, en la ciudad ancestral de Teotihuacán. Detrás de mí se ve la pirámide de la Luna, uno de los ejemplos de arquitectura precolombina más hermosos.
Además de la belleza de la arquitectura, es un lugar que nos estremece, porque sabemos que aquí, como en muchos otros lugares de México antiguo, había sacrificios humanos. Por cierto, no quiero demonizar la cultura azteca o maya. Muchas culturas practicaron el sacrificio humano. De hecho, si el filósofo contemporáneo René Girard tiene razón, algo como el sacrificio humano está en la fundación de muchas sociedades humanas. Girard dice esto: las tensiones suelen nacer en las comunidades humanas y luego entra en lo que llamamos el mecanismo del chivo expiatorio. Tendemos a encontrar a alguien o a un grupo que culpar y vertemos en ellos nuestras ansiedades. Los perseguimos, los aislamos y al final del día los matamos. Y en ese proceso sentimos una renovación de nuestra comunidad. Eso explica por qué, siguiendo a Girard, los antiguos veían a los dioses complacerse con violencia expiatoria. Por eso es que sobre pirámides así, levantando el corazón palpitante de la víctima, los dioses creían que aplacaban a los poderes que gobiernan al universo. Algo que René Girard encuentra muy interesante es que en la gran historia bíblica de la tentación de Jesús, cuando el diablo le presenta todos los reinos del mundo y Jesús los rechaza, Jesús usa este término, dice: aléjate, Satanás, has Satán, que en griego significa el acusador. La implicación es que en la fundación de la sociedad hay algo como este mecanismo victimario. Nuestra Señora de Guadalupe, al aparecerse ante Juan Diego, le dijo: soy la Madre del Altísimo. Anunciaba la llegada al mundo del verdadero Dios, que en el clímax de su vida se volvió no el perpetrador de la violencia expiatoria, sino la víctima de la misma. En Jesús crucificado vemos que el verdadero Dios no está del lado de los victimarios, sino precisamente del lado de las víctimas. El mundo se ordena no con violencia, el mundo se ordena precisamente con el amor y la no violencia. Yo no guardo ilusiones de que los españoles que trajeron la fe a esta parte del mundo eran unos angelitos o que no se cometieron atrocidades en nombre de Cristo. Así fue. Sin embargo, este gran mensaje nos llegó. Al evangelizarse México, la práctica del sacrificio humano terminó. Y creo que este es un ejemplo de cómo la evangelización del país cambió la naturaleza de la sociedad. En el primer capítulo del Evangelio de Lucas encontramos el himno de alabanza de María hacia Yahvé. Comienza con una simple declaración: mi alma glorifica al Señor. María anuncia que todo su ser está ordenado a la glorificación de Dios. Su ego no quiere nada para ella, solo quiere ser la ocasión para darle honor a Dios. Pero ya que, como sabemos, Dios no necesita nada, cualquier gloria que María le dé regresa a beneficiarla. Así que ella es glorificada por el simple acto de darle gloria a Él. Al entregarse ella misma a la gloria de Dios, María se vuelve una fuente de vida superabundante. Realmente queda encinta de Dios. Este extraño y maravilloso ritmo de glorificar y ser glorificado es la clave para entender todo sobre María. Desde su maternidad divina hasta su asunción e inmaculada concepción, y su misión en la vida de la Iglesia. El gran poeta jesuita del siglo XIX, Gerard Manley Hopkins, lo dice en su balada magnífica de Mayo. Pregunta en los primeros versos por qué Mayo debe ser dedicado a María, y nos da la respuesta de María escribiendo: pídanle a la poderosa Madre. Su respuesta presenta otra pregunta: ¿qué es la primavera? Crecimiento en todo. Luego, con típica habilidad verbal y entusiasmo espiritual, Hopkins delinea los modos de crecimiento en la primavera. Carne y lana, pluma y pelo, césped y hierba en el mundo entero.
con mirada estrellada y pecho de fresa acurrucada sobre su nido de frágiles huevos que forman y calientan la vida dentro. Y llave y retoños están en la tierra, o vaina o cascarón. Y se imagina María, la Madre de Dios, viendo toda esta vida con placer ilimitado. El poeta escribe, todo se levanta, todo crece, María ve, compartiendo con este mundo del bien, la maternidad de la naturaleza. La voluntad de María de glorificar al Señor la convierte en una matriz de vida. La primavera misma, con toda su fecundidad, es solo una referencia a la vitalidad que ella porta.